A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hay matrimonios que después de 23 años sin tener hijos, reciben la sorpresa. Él se llamaba Luis XIII, rey de Francia, y ella, doña Ana de Austria. Aquel matrimonio había transcurrido en medio de engaños mutuos, calumnias y rumores. Pero ahora, después de 23 años, nacía nada menos que Luis XIV. Cuando Luis XIII murió, el pequeño Luis XIV tenía apenas 5 años, y a esa edad se convirtió en rey de Francia, aunque quien en verdad gobernaba era el cardenal Mazarino, que en secreto había contraído matrimonio con la reina viuda. Llegado a la mayoría de edad, Luis XIV se convirtió en un rey déspota y barrió a los que le estorbaban para tener el poder absoluto. Entonces, bajo el gobierno de Luis XIV, llamado el Rey Sol, Francia conoció todos los extremos, la pobreza en su máxima expresión y la riqueza, el lujo y la pompa en extremos demenciales. Y mientras se construía un castillo esplendoroso como Versalles, con trabajadores esclavizados, el pueblo francés no alcanzaba a tener un pan mínimo y digno para llevar a la boca. Pero todos los seres tienen un final, y a pesar de su soberbia y su pompa, de su lujo inhumano en medio de la inhumana pobreza, Luis XIV murió un día como hoy, 1 de septiembre de 1715. Y cuando el pueblo de París supo la noticia de su muerte, todos se lanzaron a las calles a una de las más grandes fiestas del siglo, y hubo orgías en medio del júbilo desbordante, y todos comieron y bebieron y bailaron y cantaron como nunca en su vida lo habían hecho. Fue un día como hoy, 1 de septiembre de 1715, cuando París tuvo su fiesta irrepetible, porque los reyes mueren una sola vez. Las principales noticias del día. Titulares. Abogados denuncian al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y al vocal Javier Muñoz. Presentan notita criminis contra Junta Especial del Exterior por presunción de usurpación de funciones. Nuevo relleno sanitario de Quito se construirá en la zona industrial. En tributación de hoy, impuesto a la renta a Rimpe, emprendedor. Editoriales: José Alvear, Lobos disfrazados de borrego, Roberto Aguilar, La conjura de la gentuza. Noticias del día. Abogados denuncian al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y al vocal Javier Muñoz. El panorama jurídico se complica para el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y para el vocal de ese organismo, Javier Muñoz. La mañana de este jueves, 31 de agosto, los abogados en libre ejercicio, Ramiro García y Ángel Horna, presentaron en la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra Terán y Muñoz por falsificación y uso de documento falso. Según García, la resolución de destitución del juez Walter Macías contiene hechos evidentemente falsos. Explica que se haría constar en dicha resolución que se ha tomado una votación de 2 votos por la destitución y una abstención, es decir, que había 3 asistentes cuando de los videos recabados por Fiscalía y que se han hecho públicos, evidentemente estaban todos en la sesión. 5 asistentes, de los cuales 2 votaron por la destitución y 3 en abstención. Para uno de los denunciantes, esto quiere decir que se hace constar en la resolución hechos falsos para sustentar fácticamente una decisión ilegal. Esta denuncia penal llega a pocos días de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó día y hora para formular cargos por el delito de obstrucción de la justicia contra Terán Muñoz, los también vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, además de otros 4 funcionarios de la Corte Judicial. La presunta obstrucción de la investigación que hace la justicia por la Fiscalía el 11 de mayo pasado estaría relacionada con los casos Las Torres, en el que fueron sentenciados por delincuencia organizada 11 personas, entre ellas el ex contralor Pablo Celi y su hermano Esteban, y en el que por el tráfico de influencia son procesados los vocales Barreno y Juan José Morillo, además del juez Vladimir Jaya.
Presentan notitia criminis contra Junta Especial del Exterior por presunción de usurpación de funciones. Por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas, tipificado en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, el movimiento Construye denunció hoy 31 de agosto de 2023 en la Fiscalía General del Estado a los delegados de la Junta Especial del Exterior que declararon sin tener competencia legal la nulidad de las elecciones del 20 de agosto en las circunscripciones de Europa, Asia y Oceanía, Canadá y Estados Unidos y Latinoamérica, el Caribe y África. Santiago Beddax, asesor legal de Carla Cruz Zambrano, candidata asambleísta por Construye en representación de Latinoamérica y el Caribe, pide que se investigue las causales por la que los miembros de la Junta del Exterior declararon inválidos los comicios. Adicionalmente, solicita que la Fiscalía tome versión a Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, a Enrique Pita, vicepresidente, a Estela Cero y José Cabrera, vocales del organismo del sufragio. Con estas declaraciones, la Fiscalía podría tomar las medidas necesarias y las decisiones para saber si es que existe responsabilidad de los consejeros, afirmó Beddax. El artículo primero del artículo 287, el inciso primero del artículo 287 del Código Integral Penal, dice que la persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El nuevo relleno sanitario de Quito se construirá en la zona industrial. El municipio de Quito anunció la mañana del 30 de agosto de 2023 que el nuevo relleno sanitario de Quito se construirá en la zona industrial de la ciudad. El gerente de la empresa de gestión de residuos sólidos, Santiago Andrade, detalló que la obra empezará a operar en el 2027 y se levantará entre las parroquias de Pintac y Pifo, donde funciona el actual relleno de El Inga. Según el funcionario, el relleno funcionará bajo el nombre de Complejo Ambiental y contará con planta de compostaje con capacidad de tratamiento de al menos 50 toneladas diarias, planta de separación de material reciclable, solución de valoración energética, centro de aprendizaje. Andrade declaró que la obra se construirá a través de una alianza estratégica entre el municipio y el sector privado. El municipio aportará con el terreno de 119 hectáreas valorado en $14 millones, mientras que la empresa que gana el concurso público se encargará de la construcción, la operación y el mantenimiento de este complejo ambiental. Además, deberá transportar los residuos desde las estaciones de transferencia hasta el complejo ambiental. Andrade agregó que el proyecto también se construirá con un cubeto para disposición normal y una piscina de lixiviados. El objetivo del municipio de Quito con el nuevo complejo ambiental apunta a que el 60% de los residuos se conviertan en compostaje para utilizarlo en parques y en energía eléctrica. Por otro lado, los desechos inorgánicos deberán destinarse al reciclaje, mientras que los materiales de construcción se seguirán enterrando, así lo detalló el gerente de la empresa de manejo de residuos, Santiago Andrade, aunque declaró y aclaró que el objetivo es que la cantidad de basura que permanezca bajo tierra sea mínima. Entrevista del día. En entrevista en Radio Sucesos, Ramiro García, abogado penalista, habló sobre la situación del Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que dijo. Bueno, en efecto, la falta de credibilidad en el Consejo de la Judicatura y en quienes lo integran termina impregnando y redunda en todo el sistema de la administración de justicia, en diferentes formas. Por un lado, una falta de confianza total de parte de la ciudadanía, y por otro lado, una sensación casa adentro de los jueces honestos que están a la deriva y que no tienen dirección, y de los jueces pillos de que estos momentos de inestabilidad son propicios para hacerse rico y lanzar cualquier cosa, emitir cualquier fallo. Entonces, por todo lado, esto es malo. El problema no radica en nombres, es decir, no es cuestión de saquemos a Terán o saquemos a los 5 vocales, pongamos otros 5 y se ha arreglado la cosa, porque así no funciona. ¿Por qué? Porque no es un problema de nombres, no es un problema focalizado, no es un problema de individuos, es un problema sistémico, es un problema estructural.
y no queremos cambiar la cosa. Claro, en una corte como la constitucional, por ejemplo, ahí sí es un problema de nombres. Ahí el reto sistémico es elegir a los mejores. Y creo que de una u otra forma, de lo poco que tenemos todavía en pie y creíble dentro de nuestra institucionalidad, está la Corte Constitucional. En la justicia ordinaria, ahí estamos hablando ya de miles de jueces. Y claro, ya no funciona así. Ya no es cuestión de escoger a 9 buenos, porque para eso alcanza. Ya cuando quiero escoger 2.500 buenos, ya es un poquito más complicado. Y claro, ¿cómo se soluciona esto? Cambiando el sistema de selección de jueces. En el Ecuador, para ser juez de Corte Nacional, es suficiente con inscribirse y someterse a un proceso de selección de más o menos 6 meses. En España, por ejemplo, para ser juez de primer nivel, es decir, el juez de primera instancia, el más bajo, son de 5 a 8 años de clases, examinación y oposiciones. Entonces, claro, por un lado, de esa forma, España garantiza que los mejores, que lleguen los mejores, los que tengan además vocación judicial, los que quieran ser parte, no los que les fue mal en el ejercicio profesional y ven en la administración de justicia una forma de supervivencia o peor todavía de enriquecimiento. Entonces, es un problema sistémico, es un problema estructural. Es un problema de estructura, pero por ejemplo, antes existía la Corte Suprema de Justicia, no el Consejo de la Judicatura. A ver, antes, cuando hablamos de antes, estamos hablando de hace 20 y pico años. Las cortes provinciales controlaban a los jueces inferiores, la Corte Suprema controlaba a las cortes provinciales. Y se elegían. Era un desastre. Ya, el problema no es, insisto, el problema no es volver al pasado, eliminar el Consejo de la Judicatura y volver a dejar que los jueces se autorregulen, porque eso es funesto, sino, primero que nada, elegir un buen Consejo de la Judicatura y cambiar el modelo de gestión. Es fundamental. ¿Qué falla en el modelo de gestión de la Judicatura? Insisto, primero, no existe un proceso de selección de jueces adecuado. Segundo, no existe un proceso de evaluación permanente adecuado. Un juez que no es evaluado, en este momento, los jueces van van más de 10 años sin evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen lo que les da la gana. Claro, estamos hablando de la falta de evaluación y del sistema equivocado de selección de jueces. Pero vamos más arriba, la elección de los que eligen los jueces. Es decir, este órgano rector administrativo de la función judicial. Yo creo que en esto hay que hacer un mea culpa, o tienen que hacer un mea culpa todas las funciones del Estado. Porque todos, sin excepción, lo han tomado muy a la ligera el tema del Consejo de la Judicatura. ¿A quién mandamos al Consejo de la Judicatura? No es que mandamos a los mejores juristas, ni mucho menos, no. Mandemos al amigo acá, veamos, yo tengo un pana que es juez de corte provincial, entonces a ese lo ponemos. A este que fue funcionario de gobierno, mandemos de allá. Entonces, claro, bajo ese criterio, resulta que tenemos un Consejo de la Judicatura con juristas que llegaron en absoluto desconocimiento de la ciudadanía y que no tenían mayor relevancia de nada, y que de luego, pues, obviamente vieron que esto implica manejar un poder enorme. Es decir, se cuida mucho más un presidente de la República a quien elige ministro de Finanzas o a quien elige ministro de Gobierno que a quien manda de delegado al Consejo de la Judicatura. Anabel Chacón, experta en temas electorales, estuvo en Radio Sucesos para hablar sobre los retos en la próxima Asamblea Nacional. Veamos la nota. Es realmente caótico, el CNE nos ha llevado a un caos total por estos errores y por esta ineficiencia que ya viene demostrando desde hace tiempos y falta de transparencia. Por eso es lo que genera la desconfianza total en el público. En cuanto a las elecciones en el exterior, yo siempre he sostenido que es peor el remedio que la enfermedad. Desgraciadamente ya se dio el problema, ya se negó el voto a los ciudadanos inmigrantes. Claro. Ya el CNE debería asumir ese error, pero ahora la solución vuelve un caos total porque hay consecuencias graves y solamente se hace parcialmente, lo cual es peor.
Es peor, le digo por qué. Se dicen que las incidencias no hay en lo presidencial y en lo de Yasuní. Ya me llegaron los 2 reportes de la sí incidencia en los asambleístas. Estoy esperando los otros 2 porque esto hace la Dirección de Estadística del CNE para ver en qué se basan. Pero independientemente de eso, es una decisión totalmente absurda. Porque usted, si los que votaron o no votaron, lo hicieron por las 4 alternativas presidenciales, asambleístas del exterior y todo, no solo por una parte, no solo vale una parte y otra no. Entonces es una decisión totalmente inoperante y totalmente caótica. Y ahora tienen que posiblemente, lo más seguro, es atrasar el calendario electoral con las consabidas consecuencias políticas que esto trae. En las presidenciales, si se anulan, ya no se van a hacer por la resolución que han tomado. El candidato Yacu Pérez tiene 3.97% de la votación, es decir, que solo necesita un 0.03% para pasar el 4% para que su partido no sea eliminado y no tenga que devolver los fondos. Eso significa que son 3.913 votos que él necesita. Él tiene una gran acogida en Nueva York, que es la principal jurisdicción de los inmigrantes. Se le está negando esta oportunidad. Se le está negando esa oportunidad, tanto de expresión como de los inmigrantes como del candidato. En segundo lugar, el expresidente Lucio Gutiérrez, él entra con las justas como último asambleísta mediante el método Webster. Se repiten las elecciones, esas variaciones van a cambiar. Él puede estar fuera. Entonces, ¿qué significa? El CNE es fácil decir si es asambleísta y después, oh no, disculpe, no ha sido asambleísta. Y esto podría acarrear también acciones legales, ¿no? De parte de los candidatos que primero les dicen sí, entró y después no, ya no. Exactamente, más caos, más caos. Entonces, la solución es peor que la enfermedad. No asume el CNE sus irresponsabilidades y su inoperancia. El CNE es una institución ya fallida en todo sentido, porque nadie responde de los fondos públicos para la contratación de esta empresa, que era una empresa dedicada a la planificación estratégica, sin experiencia ni en sistemas ni informática. Nadie responde por eso, nadie responde porque ponen el centro de mando, porque la señora Tamaín se le ocurre en el Marriott y tiene un gasto ahí cuantioso, teniendo ellos el auditorio de la democracia. Entonces, este tipo de situaciones nos sumergen en un caos. Y note una cosa, ahora sí pueden atrasar el calendario electoral. Cuando pasó algo tan drástico como el asesinato de Fernando Villavicencio, no movieron una fecha. Así es, ni siquiera el debate que fue 2 días después. No le dieron ni oportunidad todavía a que se inscriba el reemplazo. Entonces, ¿por qué? Porque el calendario estaba así. Ahora resulta que como le afecta a la señora Tamaín, ahora sí van a mover todas las fechas. Son cosas totalmente inexplicables, incongruentes y ya estamos cansados del CNE. En el programa Impacto Informativo, Mariana Yepes, ex fiscal de la Nación, habló sobre el tema de moda, además, el Consejo de la Judicatura. Bueno, sobre el tema específico de la formulación de cargos, de la solicitud de audiencia para la formulación de cargos por el delito de obstrucción a la justicia, pues no conozco sino solamente aquello que se menciona en los medios de comunicación. No sé cuáles serán los elementos de convicción que tenga la señora fiscal, y es más, yo no sé si esté vinculado precisamente eso a la sesión en la que se destituyó al juez Macías. No conozco por qué razón será. Pero la fiscal tiene atribuciones para juzgar en este caso al presidente y vocales de la judicatura. Naturalmente, porque si incurren en un hecho presumiblemente constitutivo de delito, tiene toda la facultad, no solamente la facultad, sino es su deber de iniciar las investigaciones y de pedir la formulación de cargos. De lo que pude enterarme también es que esta es una investigación que ha iniciado en el mes de mayo de este año, o sea, no es a propósito, no es coyuntural con estos últimos hechos, sino que venía siendo investigado. Eso es también lo que sé, pero exactamente por qué es la obstrucción a la justicia no le podría decir. Casualmente, doctora, con el mismo caso, independencia judicial, porque así se llama el caso de la Fiscalía, reclamando independencia judicial en el Consejo de la Judicatura, han rechazado esta postura de la Fiscalía.
los llamamientos que han tenido lugar en la Presidencia de la República, en el Pleno de la Corte Nacional. Pues el doctor Wilman Terán y los vocales han señalado que, a más de rechazar estos planteamientos, que de alguna manera hay intromisión en ese cuerpo colegiado. ¿Cómo mira usted lo que han dicho ahí? Bueno, yo no creo que haya intromisión. Son hechos realmente escandalosos que han motivado preocupación en la ciudadanía y creo que fundamentalmente en el sector de la sociedad que está vinculado con el derecho y la práctica de la abogacía. Están todos preocupados y estamos todos con ese sentimiento de preocupación. La actitud de la Corte Nacional al emitir un pronunciamiento no creo que sea una intromisión, porque no está influenciando para que ellos se separen, sino que simplemente sugiere. Y además ese pedido de la Corte Nacional, pues en la práctica no tiene ningún efecto, ¿no? Solamente se deja a la voluntad de quienes conforman el Consejo de la Judicatura para ver qué medida toman, qué paso dan al costado o adelante, o permanecen en el mismo lugar. No tiene ningún efecto, como había manifestado. Y también el haber pedido la Corte a las instituciones que enviaron las ternas para la elección de quienes están conformando el Consejo, tampoco tendría ninguna trascendencia, ¿no? Porque lo único que está es generando una preocupación más de la situación por la que está atravesando el Consejo de la Judicatura, que es sumamente grave, ¿no? Porque yo no le veo solución inmediata. Y últimamente me enteré también por los medios de comunicación que está interviniendo el Consejo de Participación Ciudadana. Que el Consejo de Participación Ciudadana lo que tiene como su objetivo, como finalidad, como principal función, es la de verificar las ternas que envían las respectivas autoridades y hacer los concursos correspondientes para elegir a las máximas autoridades del Estado. Pero no tiene facultad como para destituirlas, ¿no? El Consejo de Participación efectivamente es quien tramitó la terna del Pleno de la Corte Nacional y por eso le tenemos ahora al doctor Wilman Terán. Es decir, de ninguna manera el Consejo de Participación podría pedirle la renuncia o procesar la destitución de estos señores. Así yo creo que no tiene facultades, solamente para realizar los concursos, para hacer el seguimiento, nombrar las veedurías y luego para designar, pero no tiene facultad como para sancionar. El Consejo y destituir. El Consejo de la Judicatura está sometido a un control político de la Asamblea. Entonces, para tomar una decisión al respecto, es la Asamblea quien debe pronunciarse. Y cuando se posesione, y además si es que existe una tendencia política mayoritaria para que se tome esa decisión. De lo contrario, no pasaría absolutamente nada, ¿no? Recordemos que también el Consejo quiso destituir o sancionar o poner en entredicho a la fiscal general y tampoco tenía esa facultad porque ella está siendo controlada políticamente por la Asamblea Nacional, ¿no? Pero si tuviese la facultad del Consejo de Participación Ciudadana, lo que ha señalado ahora es que no se han expresado en el mismo tono que la Presidencia de la República, que la Fiscalía y que la Corte Nacional, desmarcándose de esta crítica, de este rechazo a la conducta en el Consejo de la Judicatura. Y más bien de lo que he podido escuchar, aparecería como que existe un respaldo al Consejo de la Judicatura, porque está observando, está pendiente de las gestiones que hace la Fiscalía General, ¿no? En contra de los ciertos vocales del Consejo, no todos, desde luego, de ciertos vocales. En Quito TV contamos con la presencia de Mario Paguay, quien en una entrevista, el director de la Maestría de Seguridad Industrial de la Universidad Técnica Particular de Loja, conversó sobre precisamente la maestría Conversión en Riesgos Laborales. Tenemos el día de hoy la presencia de Mario Paguay, él es director de la Maestría en Seguridad Industrial de la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja, esta universidad tan reconocida a nivel nacional e internacional, una universidad de gran acogida y que ha servido sobre todo para muchas personas que a veces por el tema tiempo
no pueden seguir o avanzar en lo que son sus estudios, es una universidad que les permite precisamente a través de la distancia también poderse conectar, poderse empatar con muchas carreras profesionales y maestrías además que les permite desarrollarse profesionalmente. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo ha pasado? Mario está aquí en Quito precisamente cumpliendo una serie de ruedas de prensa y de giras por los medios precisamente para hablar sobre el tema de la prevención de riesgos del trabajo, una maestría que ustedes están ofreciendo. Bienvenido. Efectivamente, muy buenos días a la ciudadanía que nos escucha y nos mira pues por este prestigioso medio de comunicación. El saludo cordial a nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja. Perfecto. ¿Cómo desarrollar un sistema de evaluación y prevención de riesgos laborales? Dice el boletín que me han enviado precisamente, y esto es muy importante porque esto abarca prácticamente a todas las empresas, incluso desde las pymes, incluso desde los emprendimientos, hay que saber el tema de los riesgos laborales y tener planes de contingencia precisamente para esto. Efectivamente, importante indicar que en el Ecuador tenemos 2 entes reguladores para las empresas, ya sean pues a gran escala o pequeñas empresas, ¿sí? El Ministerio de Trabajo y Riesgos del Trabajo del IES. Entonces, en función de ello, pues existe normativa que estas empresas deben cumplir. Cuando hablo de estas empresas, pues referimos que el representante legal es el responsable de la gestión de la prevención de riesgos laborales de toda su organización, de todo el talento humano de su empresa. Particularmente, partiendo de esto, indicar que existe normativa o lineamientos establecidos para las empresas que tienen hasta 9 trabajadores, cierta normativa que deben cumplir, y empresas más allá de los 9 trabajadores, pues efectivamente un poco más, digamos, de normativa y lineamientos que deben cumplir. De 9 en adelante. De 9 en adelante, efectivamente, pues hasta el número N de trabajadores. Entonces, de ahí nace la gestión, ¿sí? Importante también comentar que la gestión pues nace de la identificación de peligros, luego una evaluación de los riesgos y efectivamente la gestión que se hace. Esta gestión viene enmarcada con un sistema de gestión. En la actualidad pues tenemos la ISO 45001, que es la normativa o el sistema de gestión que avala todo el ámbito de la prevención de riesgos laborales, o también conocido como seguridad industrial en las empresas. Correcto. Estoy leyendo el boletín y dice que a escala global, a nivel mundial, existen 374 millones de accidentes y lesiones relacionadas con el desempeño de actividades profesionales, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Es una cifra bastante alta. Efectivamente, una cifra muy alarmante, ¿sí? Y aun cuando países a nivel mundial pues le ponen énfasis al tema de la prevención de riesgos laborales, pero sin embargo pues ya se salen de los indicadores el hecho de identificar en qué momento se va a dar un accidente laboral, que tiene pues una definición que es un evento adverso y que no está programado, planificado, simplemente se da o cuando se genera una falla en el proceso productivo, o en su defecto cuando el trabajador pues comúnmente ya espera que el trabajo es monótono y se confía de las actividades que realiza. Correcto, es muy importante la palabra prevención, eso es clave, prevención de los riesgos del trabajo, porque precisamente habla de eso, de prevenir. ¿Cómo nosotros podemos prevenir? ¿Cómo se puede prever? Es decir, a través de planes, esos planes van acompañados, por ejemplo, de elementos de determinada protección, también dependiendo también el tipo de oficio o de trabajo que realizan, y creo que es importante ir desde ahí, desde la prevención. Esto no significa que además pueda fallar, porque a veces hay cosas que por prevención se las puede tener cubiertas, pero sí puede significar que algo pasó más allá de lo que se tenía previsto, y eso sirve sobre todo para corregir después también, eso es importante. Efectivamente, respondiendo a la primera parte de la pregunta, pues, ¿cómo hacer prevención? ¿Sí? Todo nace, como le comenté hace un momento, de la identificación de peligros. Cuando yo identifico peligros, evalúo los riesgos y, posterior a ello, a los riesgos que me dan digamos, un nivel de riesgo alto, sí, intolerable, pues genero un plan de mejora, ¿sí?,
para el plan de mejora, hago referencia a lo que usted decía, la prevención. La prevención se hace pues siempre en la fuente, en el medio, y cuando no he podido atacar en estos dos ámbitos, voy finalmente al receptor, y ahí es cuando yo voy a dar pues a la persona equipos de protección personal. Pero antes tengo la opción, ¿sí?, de precautelar con los otros medios que dije, en la fuente, en el medio y en el receptor, pues una manera de proteger a toda la organización, ¿sí? Entonces, después de hacer esta planificación, yo ya genero el tema de prevención de riesgos laborales y tengo que valorar si los medios que yo implementé están siendo adecuados. Porque quién quita que los medios que yo planifiqué me generan nuevos peligros, nuevos riesgos. Una evaluación continua, además. Efectivamente, una valoración continua. Sí, entonces, cuando yo ya planteo esa planificación, esa prevención de riesgos laborales, vuelvo a evaluar y si efectivamente he minimizado el peligro, puedo decir que lo tengo controlado, ¿sí? Pero si de pronto el peligro no fue controlado, pues habrá que seguir haciendo gestión. Correcto, esta maestría, porque es una maestría que ustedes la ponen a disposición, ¿hacia quién está dirigido? ¿Hacia qué personas, hacia qué profesionales son los que pueden cursar esa maestría? Importante indicar, por favor, a la ciudadanía que la maestría de seguridad industrial con mención en prevención de riesgos laborales que oferta la Universidad Técnica Particular de Loja es una maestría multidisciplinaria, porque la prevención de riesgos laborales está en todos los ámbitos, no solamente en la producción, no solamente en la manufactura, también en la parte administrativa, sí, en todos los ámbitos. Si yo estoy realizando un trabajo administrativo en una empresa, pues efectivamente estoy expuesto a peligros. Entonces, a eso me conlleva que la maestría de seguridad industrial es multidisciplinaria. En este sentido, esta maestría pues está enfocada para los profesionales que cuenten con un título de tercer nivel reconocido en el ente regulador de nuestro país. Sí, ese es el primer requisito, digamos. Es el primer requisito, un título de tercer nivel. Ojo, existen tecnologías que de pronto no aplican a la maestría de seguridad industrial porque el CENESID nos exige título de tercer nivel. ¿Sí? Entonces, toda la rama de ingenieros, arquitectos, médicos, enfermería, abogado, ¿sí?, o títulos administrativos pueden ser parte de esta maestría, ¿sí? Como le dije, al ser una maestría multidisciplinaria, pues todos los profesionales que tengan un título de tercer nivel pueden ser parte de esta maestría, que es en modalidad en línea. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante. Me han preguntado cómo debe cerrarse el año fiscal para aquellos que son bajo el régimen del RIMPE emprendedor. Es verdad, se reformó nuestra ley del régimen tributario interno por el decreto 742 a través de la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Una reforma muy importante que se da es al impuesto a la renta anual de nuestros RIMPE emprendedores de este régimen simplificado. Pero quiero que quede muy claro que la reforma del impuesto a la renta anual se aplica para el ejercicio fiscal 2024, cuya declaración será en el año 2025. Por lo tanto, este periodo fiscal 2023 es importantísimo que recuerde que se cierra con la normativa vigente para este ejercicio fiscal. Y lo voy a poner muy facilito. Haga lo mismo que hizo en el año 2022 como RIMPE emprendedor. Uno de los principales conceptos de la reforma fiscal en este régimen RIMPE emprendedor es el artículo 97.1, que es la sujeción al régimen, que nos habla y nos dice que hasta este periodo fiscal, para pertenecer al régimen RIMPE, yo tenía que tomar en cuenta mis ingresos RIMPE y no RIMPE que no superen hasta los $300,000 del año anterior, y así arranqué como RIMPE en el año 2023 y así voy a cerrar como RIMPE en el 2023. Ya para el ejercicio fiscal 2024, este artículo 97.1 de la Ley del Régimen Tributario Interno se encuentra reformado. Y es muy importante tomar que sí tenemos el límite de los $300,000
para el 2024, pero ya no tomando en cuenta lo del año anterior, sino lo del ejercicio fiscal. Y lo más interesante, que se vuelve más simplificado este régimen porque ya no habla de una sujeción mixta, o eres RIMPE o eres régimen general. Pero hablemos del 2023. Tenemos que cerrar nuestro impuesto a la renta de acuerdo a las reglas vigentes del 2023. Artículo 97.1 para el 2023, artículo 97.3 para el 2023 y obviamente el artículo 230 del reglamento tributario. Voy a poner un ejemplo muy sencillito que quiero que me sigan. Para el 2023, si yo soy un profesional, estas rentas de los servicios profesionales son rentas excluidas del régimen RIMPE, pero a la vez tengo una panadería. Esa es una renta incluida dentro del régimen RIMPE. Tengo dos rentas, una por régimen general y una por régimen RIMPE, pero al tener un régimen de sujeción mixta, yo soy un RIMPE emprendedor y voy a hacer una declaración este año 2023, último año, para declarar en el 2024 con una declaración mixta, una declaración conjunta. Lógicamente, declarando ya internamente en la declaración de impuesto a la renta lo que es excluido a la tarifa de impuesto a la renta del régimen general y el RIMPE a la tarifa del régimen RIMPE, pero igual una declaración mixta, consolidada, porque así lo establece la normativa fiscal hasta este periodo fiscal 2023. El cambio, la simplificación mayor que estamos teniendo en este régimen por el impuesto a la renta global, por este impuesto a la renta anual, y este cambio va a ser para el año 24, para el 25. Es muy importante estas aclaraciones, ya que he tenido muchas dudas si es que este cambio se aplica desde este año. En impuesto a la renta anual, siempre es para el siguiente ejercicio fiscal, en impuestos mensuales o retenciones para el siguiente mes. El único caso de excepción que tuvimos por el decreto 742 fue el de la rebaja por uso de gastos personales y la tabla de impuesto a la renta de personas naturales en régimen general, que sí se aplica, pero por disposición general expresa en este 2023. Muy interesante, ¿verdad? Soy tu amiga Cristina Trujillo, de tu noticiero de Telesucesos, de tu programa Tributación de Hoy, y nos volveremos a ver la próxima semana. Editorial. Lobos disfrazados de borregos. Artículo de José Alvear publicado en Diario La Hora. Los lobos que arremetieron ferozmente contra los aspirantes a la presidencia de la República ahora se quieren disfrazar de ovejas en busca de votos. Es lo que estamos viendo en redes sociales en la segunda vuelta electoral. Los agresivos, los que quieren diseminar como un virus silencioso todo aquello relacionado con la venganza, el revanchismo, el miedo a discrepar, hoy cambian su estrategia tratando de lucir renovados. Sin embargo, su vieja política y las prácticas corruptas en las que incurrieron durante los 10 años que se mantuvieron en el poder les pasan factura. Hoy vemos a la candidata correísta con total cinismo que aparece tratando de parecerse a la icónica muñeca Barbie a los 45 años de edad, queriendo lucir como una joven y tratando de vendernos una imagen que no le corresponde. Sigue, por supuesto, diciendo que va a traernos soluciones, pero sin explicar cómo. Ya no solo se dedica a bailar, ahora también sale trotando bajo el muy poco creativo eslogan All You Need Is Luisa, sí, recordándonos a esa campaña turística trabajada por los alfiles del correísmo, los hermanos Alvarado, que nos costó más de 44 millones de dólares y que no logró el objetivo de atraer miles de turistas como falsamente nos ofrecieron, cuando despilfarraron los recursos al puro estilo de lo que se creían en ese momento los dueños del país. Esta tendencia desgastada y mentirosa que nos engaña con la falsa idea de que su pasado fue mejor y que existió un Ecuador próspero queda desvirtuada por los libros de la historia reciente del país, donde quedó plasmado que lo único que hicieron fue quebrar al Ecuador, sobreendeudándolo con un valor a 2017 de unos 57 mil millones de dólares por pagar. Además, nos recuerda que fueron ellos los que abrieron la frontera para que ingresen extranjeros sin pasado judicial, lo que nos hizo atractivos para los delincuentes y el crimen transnacional. No dejaremos de lado que persiguieron a la prensa, usaron todo su contingente,
activaron la ley Mordaza. Además, un claro ejemplo de su ataque a la libertad de expresión fue el proceso contra Diario El Universo por el delito de injuria calumniosa y no calumniosa grave planteado por el prófugo Rafael Correa, quien sentenció a sus directivos a 3 años de cárcel y pagar una suma de $40 millones. O la sentencia a los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita por daño moral contra la figura del gobernante. A ellos se les sentenció a pagar $1 millón cada uno tras publicar el libro Gran Hermano. Después de todo este escenario que construyeron en 10 años de miedo, de campañas odiadoras, cargadas de resentimiento en las que hablaron de venganza y dividieron a los ecuatorianos, hoy se visten de borregos. Afortunadamente ya nadie les cree. Es que los borregos esconden a verdaderos y sanguinarios lobos hambrientos de poder que necesitan engañar a la gente para volver a disfrutar de lo robado a la patria. Pero es hora de dar un mensaje contundente a esa casta política. Votemos por una opción que represente el desarrollo, el progreso y la libertad. Vamos hacia un Ecuador con menos Estado y más libertad. José Alvear, Diario La Hora. La conjura de la gentuza, Roberto Aguilar, El Expreso. En el descenso a los infiernos del nivel del debate público en el Ecuador, caída que acarrea fenómenos como el analfabetismo funcional masivo en la Asamblea Nacional o la farandulización de la campaña presidencial, por no hablar del afianzamiento de un lenguaje político diseñado para no significar absolutamente nada, la peor parte corresponde seguramente al sistema de justicia. Intervenido por el correísmo, que diseñó un esquema de elección y nombramiento de jueces por medio de procesos amañados a cargo de instituciones manipulables, el sistema de justicia se encuentra hoy en su fase terminal de descomposición. Véase la miseria del Consejo de la Judicatura. 4 de sus 5 miembros están siendo procesados por la Fiscalía, 2 por tráfico de influencias y otros 2, incluido el espantajo de su presidente Wilman Terán, por obstrucción de la justicia. Obstrucción de la justicia. Apenas si nos hemos parado a reflexionar que semejante absurdo equivale a tener a todo un país en la indefensión, quizá porque la indefensión no es, en el Ecuador, una sensación nueva para nadie. Indefensión. En los noticieros de televisión se da a conocer el video de un grupo de personas que conspiran para tumbar una licitación de Petroecuador y alzarse con un contrato de $99 millones. Los tipos conversan en una cafetería de la capital y son recontra específicos en cuanto a los pasos que van a seguir. El primero, detener el proceso de la licitación. Así que todo el país está advertido y los conspiradores desenmascarados. ¿Es así? Es así, pero no le hace. El plan, aunque descubierto, se ejecuta con precisa fatalidad a vista y paciencia de todo el mundo. Ya se tumbaron la licitación. Contaron para ello con la colaboración de un juez que acaba de ser sancionado por el Tribunal de lo Contencioso Electoral por haberle devuelto los derechos de participación política al delincuente Jorge Glass, pasándose la Constitución por el forro. John Eric Rodríguez Mindiola, juez de Yaguachi, el mismo que dispuso la libertad del jefe de los Lobos, porque entre Glass y las mafias hay los mismos jueces, los mismos abogados, los mismos gángster. John Eric Rodríguez Mindiola, de quien el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán no ha dicho una palabra. Indefensión. Si en países con instituciones de verdad un abogado que aspira a convertirse en juez debe someterse a un proceso de 10 años para rendir oposiciones, en el Ecuador postcorreísta se volvió común la imagen del juez ignorante, casi recién graduado, que se enriquece de la noche a la mañana. Sujetos aficionados a las cadenas de oro, a los autos deportivos de alta gama, a la estética narco en todas sus manifestaciones, medran de un sistema que fue concebido para su fácil manipulación política y que terminó por convertir la carrera judicial en una ganga. No es raro que sean tipos como Wilman Terán quienes accedan a las posiciones más altas de ese sistema: juez de la Corte Nacional primero, presidente del Consejo de la Judicatura después. ¿Quién lo puso ahí?
el propio presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, que hoy trata de lavarse las manos para evitar el descrédito, pero bien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Indefensión. Con 2 votos de 5, el Consejo de la Judicatura de Wilman Terán sanciona a un juez, Walter Samo Macías, el que lleva el proceso de los 2 consejeros acusados de tráfico de influencias. Juez incómodo. 2 votos. Uno está borracho, perdido. El otro es el esperpéntico Wilman Terán, a quien medio mundo pide la renuncia. ¿Por qué habría de renunciar si él es la viva imagen del sistema que preside? Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. En Chile, el Estado asume por primera vez la búsqueda de desaparecidos de la dictadura. El Estado de Chile asume por primera vez la búsqueda de los 1.162 desaparecidos durante la dictadura. En vísperas del 50 aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet, el presidente del país, Gabriel Boric, lanza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera iniciativa oficial de este tipo y una de sus principales promesas de gobierno. Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro. Y no puede ser la una sin la otra. Y por eso nos reunimos hoy para firmar este decreto que consolida el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido. El presidente también ha señalado que el plan tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno. Un plan que pretende ayudar a las familias de los desaparecidos, quienes se han encargado de la búsqueda de sus seres queridos durante décadas. Denuncian aumento de muertes en el marco del régimen de excepción en El Salvador. El régimen de excepción ha estado vigente durante 17 meses. La Asociación Socorro Jurídico Humanitario presentó un informe que señala que más de 180 personas han muerto en las cárceles como consecuencia del régimen. El 50% de estas muertes fueron muertes violentas. En este caso hablamos que hubo torturas. Cuando hablamos de torturas hablamos de vapuleos, estrangulamientos. Asegura que otras murieron por padecimientos crónicos o enfermedades terminales. 30% de estas muertes fue por falta de tratamiento médico, que es otra forma también de hacer tortura. Recientemente, el comisionado presidencial para los derechos humanos, Andrés Guzmán, y la procuradora de los derechos humanos, Raquel Caballero, realizaron una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT para verificar las condiciones de los reos. El funcionario dijo que las condiciones son buenas. Que estén bien, buenas tardes. No existen violaciones de derechos humanos que están dentro de el momento que están pasando por su vida, están en condiciones dignas. Pero algunos abogados, como Otto Flores, aseguran que las autoridades deberían entrar a penales como Izalco o Mariona, pues es ahí donde hay reporte de muertes y no solo en la nueva cárcel construida por el gobierno. Eso es preocupante porque inclusive quien está avisando de estas muertes no son ni siquiera las mismas autoridades del centro penitenciario, sino que son funerarias que tienen contactos con los empleados de la administración penitenciaria. Hasta ahora el gobierno no ha dado información oficial sobre la cantidad de personas muertas dentro de los centros penales. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. El líder republicano del Senado de Estados Unidos se queda en blanco en una rueda de prensa. El líder republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, de 81 años, se queda en blanco durante más de medio minuto frente a las cámaras en el segundo episodio de este tipo en las últimas semanas. El senador parecía inmóvil e incapaz de hablar en una rueda de prensa después de un evento en Kentucky. McConnell sufrió una situación similar en julio mientras hablaba con los medios. Este miércoles se le preguntaba si estaba listo para presentarse a la reelección de 2026.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.